¿Y los otros alumnos? No sé, ahí vendrán llegando. Ahí vamos a ver si al final él alcanzó a mandar el link a tiempo o no. Pero por eso ese ting ting va a sonar igual. Es que aquí de ese curso también faltan varios todavía, así que bueno. Pero nosotros podemos aprovechar el tiempo para avanzar con la materia. Entonces les voy a compartir pantalla acá con esto. Y me voy a arreglar la mía al tirito. Ya, para poder ver el chat. Bien. Bien, entonces, aquí, bueno, esa parte aquí es como bien parecida a lo que ustedes han visto hace poco en cálculo 1, pero después vamos a ir doblando en una dirección un poco diferente a lo que hace cálculo 1, ¿ok? Así que no piensen que para aburrirse es solamente de que aquí tenemos una base en común entre ambos ramos, pero lo vamos a, aquí en álgebra vamos a ir en una dirección un poco diferente a lo que es cálculo, ¿ya? O sea, vamos a empezar con polinomios y ecuaciones cuadráticas. Entonces, bueno, aquí primero la definición. Un polinomio es una expresión de este estilo, donde yo tengo acá coeficientes que siempre me acompañan una potencia de x, y esencialmente esto es una suma aquí de términos. Ahora, ¿por qué digo suma? Porque aquí algunos de los a sub n pueden ser negativos, o a sub n menos 1, o a sub i, si quieren llamarlo ya. Pueden ser negativos también. Entonces ahí yo tendría aquí una resta, pero en total, ya ustedes entienden, la resta no Hola, hay nada profe. más. ¿Cómo está? Bien, pero ya estamos trabajando. Llegó un Perdón, poco que tarde. tuve problemas con el internet. Ah, ya. Bien, pero bueno, ya. Aquí, la estructura de un polinomio esencialmente es siempre, tenemos un múltiplo que puede ser un número positivo o negativo por una potencia de x. ¿Y qué más? Bueno, la idea es que aquí el primer coeficiente sea no nulo, porque aquí de esa manera podemos hacer una definición respecto al grado. Acá, ups, perdón, bueno, ya. Acá lo que es el grado de un polinomio, ¿ya? El grado simplemente es la potencia más grande que está apareciendo. En este caso, aquí está n, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, sí, los a sub n son los coeficientes, y esencialmente eso es aquí una suma, ¿ya? Aunque en algunas partes ya de repente estemos restando, pero ustedes, como ya les mencioné, eso es solamente una suma con el inverso aditivo, ¿ya? Entonces, bueno, ya, aquí el polinomio 0, ups, perdón, acá, el polinomio 0 es simplemente cuando el polinomio es 0 para todo x, y le ponemos el grado, bueno, ya menos infinito. Eso es por convención, ¿ya? Más bien para dejar al explícito el tema de la notación acá, ¿ok? Entonces, acá tenemos
ejemplo de un polinomio de grado 2, porque aquí la potencia más grande que me aparece es el x al cuadrado. Y los coeficientes respectivos son el 3, el menos 2 y el 1 acá. Aquí tenemos un polinomio de grado 3. Fíjense que acá el a sub 1, el coeficiente que acompaña el x elevado a 1, es igual a 0, porque aquí no hay ningún término solamente con x, ¿ya? Entonces, en sí es súper fácil sumar y multiplicar polinomios, en el sentido de que para sumar polinomios simplemente consideramos los coeficientes de la misma potencia acá, ¿ya? Y los sumamos. La idea aquí después para el resultado en una suma es que nos quede un polinomio del mayor grado de los dos que estamos sumando, y entonces ahí simplemente tenemos la suma de los coeficientes respectivos. Y para multiplicar, bueno, eso es un trámite un poco más largo. Bueno, aquí pusieron 2 ejemplos para sumas, ya, pero eso es bastante directo, en el sentido de que aquí estamos factorizando siempre las potencias que son como las más relevantes, o sea, las respectivas, ¿ya? Aquí la mayor potencia es x al cubo. Después vamos a juntar todos los términos que tienen x al cuadrado. Después juntamos todos los términos que tienen solamente x elevado a 1, que en este caso es este nomás. Y después sumamos los términos constantes. Ahora, para multiplicar acá, eso sí. Starts video. Oh, shit. Alguien tiene su micrófono aquí abierto. Ya, para multiplicar dos polinomios, claramente tenemos que multiplicar todos los términos aquí en este producto. En ese caso acá, esos dos polinomios tienen solamente dos términos para no tener tanto trabajo. ¿Cuál es la pregunta? Una pregunta, ¿de dónde sale el cubo del x al cubo más 4x al cuadrado menos 7? Ahí. ¿Acá? Sí. Es que es solamente como ejemplo. Acá tomaron cualquier polinomio, en ese caso aquí tomaron uno de grado 2 y acá tomaron uno de grado 3. Ah, no, es que pensé que era la continuación del primero de arriba. Ah, ok. No. Son tres ejemplos diferentes, ¿ya? Ah, ya, ok. Los primeros dos ejemplos son respecto a la suma y el otro acá, el tercero, es respecto a multiplicación. Claro Perfecto, que aquí gracias. ya podemos ver de que para la multiplicación de dos polinomios, si lo hacemos en general, entonces ahí sí que el asunto se transforma, o sea, el cálculo es un poco más largo, ¿ya? Pero esencialmente tiene que ver con que tenemos que multiplicar aquí todos los términos respectivos. Ya. Bueno, aquí esa notación, ahí. Tenemos acá bueno, eso es cosa de gusto, ¿ya? En algunos textos utilizan esta letra griega para denotar el grado del polinomio p de x. Hay otros textos donde ponen dec por degree en inglés de p de x, ¿ya? O sea, pero solamente lo estoy mencionando acá, que esa no es la única notación, sino que, digamos, depende del texto que ustedes tengan, ¿ya? En este caso aquí quieren adoptar esta notación para el grado. Entonces,
miremos acá. El primer ejemplo. Esos ejercicios los podemos hacer súper rapidito. ¿Cuál es el grado acá? Escríbanme por el chat. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Podría repetirlo, por favor? El grado de ese polinomio. Del Dos. 3x cuadrado menos 2x más 1. Sí, es ¿Grado 2. 2? Sí, exactamente. ¿De dónde sale el 2 del cubo? ¿Cuál cubo? Ah, ya, ok. No, pero... Ah, este 2 aquí de arriba. Ah, ya, bueno, ya, ok. Bueno. Entonces, y este polinomio aquí, la respuesta también es rápida. ¿Cuál es el grado? 3. 3. Tres. Ya. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, la gran pregunta, aquí el tercero, ¿cuál va a ser? En 1000. 3000. Bueno, sí, ya tienes razón. Porque voy a tener un x elevado al cubo. Acá elevado a 1000. Entonces aquí ya sabemos de que eso se multiplica. Entonces el grado aquí, y ese va a ser el término más grande que va a poder aparecer. Y de esa manera, entonces el grado aquí va a ser 3000. Ya, muy bien. Los polinomios de grado 0, ¿cómo son? P de X, Número, si ¿no? tiene grado 0. ¿Infinito negativo? No, grado 0. Igual a P. Ah, Igual ¿Es a P. 1? Bueno, eso es una opción. Aquí cualquier constante. Eso, coeficiente. Un coeficiente. En este caso, acá, esa constante va a ser nuestro A sub 0. ¿Ya? Esos son los polinomios de grado 0. Bien. Entonces, miremos acá esa proposición. ¿Qué pasa? ¿Ah? Bueno, ya. Hasta las 7:30, ¿ok? Pero estoy en clase. Ay. Ya, perdón por la interrupción. Ya. Aquí entonces tenemos el grado de la suma de dos polinomios. Entonces va a ser menor o igual que el máximo. Ahora, ¿por qué pusieron acá el menor o igual? Perdón, no te escucho. Porque es una inecuación. No, es que yo podría tener, les voy a dar un ejemplo acá. Y después lo voy a borrar al tiro. Si yo sumo, por ejemplo, el polinomio x al cubo más 2x, este polinomio es mi p de x, y a este le sumo el menos x al cubo más 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? Los x al cubo se me van a ir. Entonces, voy a tener acá el resultado va a ser 2x más 1, más 3, perdón. Entonces, esta parte aquí tiene grado, bueno, igual a 1. Este de acá tiene el grado igual a, ese es el p de x, ¿ya? Sería con el grado igual a 3. Y este de aquí también, grado de p de x igual a 3. ¿Ya? Pero el resultado tiene un grado menor, porque
justamente si yo hago la suma como de, si yo justo tengo los términos de manera que las potencias más grandes se me cancelan, entonces ahí voy a tener el grado menor. ¿Se entiende? Bueno, voy a dejar eso entre paréntesis acá como comentario, solamente o como observación, ¿ok? O como ejemplo para ilustrar por qué aquí la desigualdad puede ser estricta, ¿ok? Ahora, eso sí, si los grados aquí son diferentes, entonces acá efectivamente alcanzamos la igualdad, ¿ya? O sea, simplemente va a ser el grado del máximo de los 2 grados, ¿ya? Y para el producto, como tenemos aquí potencias, ustedes saben, cuando multiplicamos 2 términos con la misma potencia, entonces acá, o sea, o con potencias diferentes, ¿ya? Pero con base igual, que es el caso del X, en este caso, entonces acá las potencias se suman, ¿ya? Y de la misma manera funcionan los grados. Ahora, bueno, aquí testear la proposición para el polinomio nulo. Bueno, aquí depende en el sentido de que si tomamos acá el Q de X, cualquier otro polinomio entonces, y P de X el polinomio nulo, entonces, o sea, que es 0, entonces el grado del resultado simplemente va a ser el grado del Q de X acá, que donde efectivamente tenemos la igualdad acá, porque como el P de X tiene grado menos infinito y Q de X tiene grado, bueno, del 0 en adelante, ¿ya? Y, o sea, bueno, ya, ese ejercicio no es muy interesante acá. Ya, la cosa que es muy importante, eso sí, son las raíces de los polinomios. En el sentido de que buscamos los valores, aquí pusieron un gamma, para los cuales, entonces, cuando X vale ese valor, X igual a gamma, entonces obtengo justamente el 0. Ahora, ¿por qué es eso importante? Bueno, hay varios aspectos acá. El tema es que, por un lado, nos ayuda para factorizar el polinomio. ¿Qué más? En el caso de cálculo, por ejemplo, si tenemos una función racional, o sea, estamos dividiendo por un polinomio dividido por otro polinomio, entonces nos sirve para asegurarnos de que no estemos dividiendo por 0 y cosas así, ¿ya? Entonces acá vamos a ver algunos aspectos respecto a eso. Para el caso de polinomios, bueno, ya, cuando un polinomio es de grado 1, ya lo que tenemos es una ecuación lineal y esa es bien simple de resolver, ¿ya? Para el caso con n igual a 2, vamos a tener una ecuación cuadrática y ahí ustedes ya conocen la fórmula, que esa también se repasó en el curso de inducción o en esa nivelación que se hizo antes, ¿ya? Para el caso con n igual a 3, existen algunas herramientas, o sea, para polinomios cúbicos, existen herramientas que lo hacen también todavía bastante
o sea, no tan difícil para encontrar raíces. Y para grado 4, también ahí uno tiene que tener quizás un poco más de suerte, pero eso también funciona bastante bien todavía, ¿ya? Ahora, eso sí, no sé si para grado 4 están algunas pistas de cómo se encuentran las raíces, pero bueno, pero no es tan complicado eso. Ahora, el tema es que aquí bueno, lo pusieron como problema. En sí es un teorema súper útil esa parte, en el sentido de que todo polinomio, bueno, con coeficientes reales acá, pero cuando tenga grado impar, entonces tiene que tener al menos una raíz real. O sea, ese problema en sí es un teorema sobre la existencia de raíces de polinomios. Ahora, de hecho, la situación es la siguiente: puede tener un polinomio de grado 3, puede tener una raíz real, bueno, puede tener 2 raíces reales o puede tener 3 raíces reales, ¿ya? Pero eso está, digamos, para la demostración acá, la verdad aquí lo pusieron como problema ejes demuestre, ¿ya? El tema es que creo que un poco más adelante vamos a tener un poco más de herramientas para poder demostrar eso aquí con facilidad cuando hayamos visto la parte de las factorizaciones acá. ¿Ya? Bueno, pero se entiende la idea, ¿o no? ¿Dudas, consultas respecto a esa parte? Lo que pasa es que aquí, bueno, es que esa parte de acá es más bien como una, digamos, Vean, chat. orientación general por ahora todavía. Sí, ya lo lamento, pero es que eso de aquí es como pusieron acá en esa parte unas observaciones como bien teóricas, que, pero más adelante en el camino, es que eso de acá es como más bien, yo diría, como un resumen de hacia dónde vamos un poco, ¿ya? Entonces, la idea es que después seamos capaces de encontrar también las raíces de un polinomio de grado 3 y de grado 4, ¿ya? Entonces, eso es como nuestra meta, ¿ya? Tómenlo así, por favor. Ya no, o sea, ya, bueno, está bien. El tema es que el gamma es solamente una raíz en el sentido de que un polinomio tiene una raíz para un valor, un número numérico, o sea, un número, ¿ya? Cuando ese polinomio para este valor se anula. Esta es la parte importante acá. Ya, lo voy a remarcar con esto. Acá, esto. Entonces, cuando pi de gamma es 0, entonces ahí se dice que gamma es una raíz, ¿ya? Y nosotros ya para polinomios de grado 1 tenemos el mecanismo básico, digamos. Para polinomios de grado 2, que viene acá, la ecuación cuadrática, también tenemos el mecanismo ya repasado incluso. Y la idea es que después, más adelante, podamos ver un poco cómo podemos avanzar en ese sentido. Para polinomios de grado mayor que 2, ¿ok? Porque ahí igual existen herramientas que vamos a estar viendo aquí un poco. Bueno, aquí el tema es que tenemos la ecuación cuadrática estándar, ¿ya? Entonces, acá de nuevo, bueno, aquí hay una cosa
pusieron otra definición adicional. Si este primer coeficiente de acá es igual a más 1, ¿ya? Entonces ese polinomio se llama un polinomio mónico, ¿ya? Bueno, esa parte no se dice en cálculo, pero en álgebra sí se dice porque los algebraicos le dan aquí un nombre especial. Entonces, en específico, si tenemos aquí un polinomio de grado n, en este ejemplo, si el a sub n, en este caso, acá, este primer coeficiente es 1, entonces ese polinomio, no importa cuáles números estén después aquí como coeficientes, pero va a ser un polinomio mónico también, ¿ya? Bueno, ahora acá esa parte lo pusieron como ejercicio, pero eso se vio incluso un poco en el curso de nivelación o de inducción o como lo quieran llamar, ese curso preparativo que ustedes hicieron antes de que empezara el semestre completo, ¿ya? Entonces, esa parte aquí de ese ejercicio, de ahí lo pueden repasar utilizando lo que tengan disponible de ese curso, de ese mini curso que ustedes hicieron, ¿ya? Porque aquí se completaron los cuadrados y de esa manera se buscó la raíz, o sea, se despejó X y ahí apareció, a ver, yo no vi la E y la O tachada. ¿Cuál E? Ah, ¿te refieres a esto? ¿A esa E? Ya, eso es de hecho se pronuncia Ji, es letra griega, ¿ya? Y esto de acá, de hecho es Fi, se pronuncia Fi, también es letra griega. Bueno, de hecho en cálculo también, pero bueno, ya más en álgebra, muchas veces se utilizan letras griegas, ¿ok? Y esas, bueno, aquí aparecen, ¿ya? Bueno, ya, ¿en qué estábamos? Bueno, ya, aquí de nuevo están adelantando un poco algunas cosas que vamos a ver, bueno, ya más adelante. Con suerte, en cálculo 1 se alcanza a ver un poco de integración al final del primer semestre. Ya, pero en general aquí, esto de acá, para encontrar las raíces, o sea, esta parte de acá que pusieron acá como ejercicio, esa fórmula para encontrar las dos raíces, esa es fundamental que la tengan siempre presente y también el hecho, bueno, lo voy a escribir acá, el discriminante acá, que es el b cuadrado menos 4ac, que para que tengamos raíces reales, entonces necesitamos que esto sea mayor o igual que 0. Pero eso, como les dije, eso también se repasó en el curso de inducción o en el de nivelación o como lo, ¿ya? El tema es que acá fíjense en especial si, bueno, aquí ocuparon una X minúscula y una X mayúscula para distinguir las dos soluciones, pero por lo general se ocupa el X1 y el X2, o sea, con subíndice, ¿ya? Ahora,
En particular, ¿qué pasa si b cuadrado menos 4ac es igual a 0? Que tienen una sola solución. Eso. Entonces, si el discriminante es igual a 0, entonces significa que x1 es igual a x2. ¿Ya? Pero bueno, eso se puede ver gráficamente también, porque acuérdense cuando tenemos aquí si miramos eso como en un gráfico, y igual a esta cosa de acá, esta expresión cuadrática, entonces eso corresponde a una parábola, ¿ya? Y cuando tenemos dos raíces reales distintas, entonces significa que esa parábola descrita por esa curva de acá con y igual a todo eso, ¿ya? Esa intersecta el eje X en dos puntos distintos. Si el discriminante es igual a 0, entonces la parábola apenas toca el eje X y solamente en un punto. Y ese punto para la parábola es el vértice. Y si el discriminante es negativo, significa que hay raíces complejas. Entonces, en este caso, la parábola no intersecta el eje X. Ya, ahora, bueno, acá pusieron recién el discriminante, qué raro. Bueno, acá, si quieren, a propósito, para este ejercicio de acá, ¿cómo verificamos de que x1 y x2 de acá realmente sean raíces acá de este polinomio? O sea, soluciones a esta ecuación. Simplemente reemplazando. Ahora, eso sí, bueno, ya es un poco un corcho, porque aquí ustedes ven la expresión para x1 y para x2 no es tan corta, ¿ya? Pero aquí la idea es solamente toman aquí a por, entonces x1 cuadrado más b por el x1, por todo eso, por toda esa fracción, más c, entonces eso les va a dar, que va a dar 0, ¿ya? Bueno, ahí podemos ver, si quieren, podemos ver eso, hacer el reemplazo un poco más tarde. ¿Qué les pasa? ¿Por qué recibo aquí x8, x9? O sea, ¿están todos más o menos? A ver, ¿a cuál comentario fue eso? Que se están diciendo que se perdieron desde que empezó. Hay una parte que no se entendió, creo, profe. Sí, pero ¿cómo perderse? ¿Cuándo empecé con qué? Con la clase. ¿Qué hice? Perdón, pero ¿qué hice? Yo creo que después de donde estaba lo de las raíces, yo ahí me perdí un poco. Las raíces de los polinomios y el anterior también. Esas ¿Acá? dos cosas. Sí. Y el anterior, la otra definición. No, pero eso era respecto a los grados todavía. Ah, ya. No, pero en esa proposición me perdí. Y en la raíz. En eso no entendí. Esas dos cosas. No, pero acá les puse solamente un ejemplo entre paréntesis para indicar de que porque no es siempre una igualdad, sino porque puede ser una desigualdad también. ¿Ya? ¿Por qué tienen acá ese menor igual? Y lo mostré aquí con un ejemplo simple. ¿Ya? Porque el máximo entre esos dos grados aquí es 3, pero el resultado de la suma tiene grado 1. Entonces ahí la desigualdad es estricta. Y por eso no tenemos siempre la igualdad.
Ahora, bueno, ya la igualdad la tenemos si los grados de los dos polinomios son distintos. Entonces, en este caso acá, ya otro ejemplo, entonces, si yo sumo el x al cubo más 2 más, y tomo aquí x menos 1. ¿Ya? Aquí el resultado va a ser x al cubo más x y más 1. ¿Ya? Entonces, acá el resultado aquí tiene grado 3. Este de acá tiene grado 3. Ay, acá no me cabe muy bien. Por acá entonces lo ponemos. Esto de acá tiene grado 1. Pero ¿cuál es el máximo entre el grado 3 y el grado 1? Bueno, ya pongamos grado igual a ya. El máximo entre 3 y 1 es el 3. Entonces, en ese caso acá tenemos efectivamente la igualdad acá en esta parte de acá. ¿Ya? Ay. Opala. Ay, no me digas. Ya, esta parte acá, ¿la entendieron bien? ¿O no? Aquí buscamos los números para los cuales el polinomio se anula. ¿Ya? Entonces, para esos números, ese número entonces va a ser una raíz. ¿Ok? Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿o no? Profesora, ¿y eso con un pequeño ejemplo cómo sería? ¿Cómo? ¿Y eso con un pequeño ejemplo cómo sería? Es que más abajo está el ejemplo con la ecuación de grado 2. Es que lo único es que esa misma definición es válida para un polinomio de cualquier grado. Porque aquí x1 es una raíz y x2 es una raíz. A ver, lo único es que me temo que estoy un poco en problemas, cortito, porque parece que me están trayendo la comida para mis bichos de la casa y es que y tengo que mandar a mi hija para que reciba las cosas y cancele. Me voy a mutear cortito y 2 minutos, por favor, o 1 minuto, ¿ya? Arreglo eso al tiro y vuelvo al tiro, ¿ya? Bueno. Buena los cabros. ¿Y ahora qué hacemos? Ya, claro, ¿hacemos sinceramente, ¿quién ha entendido a lo menos un La clase 50% de la clase? Yo La clase entendí, está pero no grabando, entendí por weón. ella. ¿Sí se está grabando? No entendí por ella. Es cierto, está grabando. Estoy Cállense, grabando, por cállense, favor. miren, cabrón. están grabando. No me Estoy importa. grabando, pero no está mal decir. Total, va a Porque quedar nadie insultó esta cosa va a ni- quedar para la prosperidad. No, pero porque no nadie digo por la insultó profe, lo a decimos ningún estado Ahora por el sale letra de I. ese para Oh, votación. no. es que no lo decimos por la profe, yo lo digo de por sí porque yo no entiendo. Esto lo sé porque lo estudié yo mismo, por nada más. Yo No no puedo prestar manches. atención porque estoy enfermo, weón. Estoy enfermo. La nivelación lo vi y en cálculo me lo reenseñaron. No, yo no puedo prestar atención porque hasta el momento estoy enfermo. Chiquillos, volví. No, no hay paro. Casi. Chiquillos, volví. Es que es solamente de que,
Bueno, espero que no me hayan pelado mucho ahí ahora, ¿ya? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, estábamos acá, el tema es que este X1 que ustedes saben encontrar, ¿ya? Eso es archiconocido, y el X2, ya, bueno ya, el X1 y el X2 son exactamente raíces del polinomio A por X cuadrado más B por X más C. Porque justo para esos valores, esta expresión aquí se anula, o sea, son soluciones de esta ecuación. ¿Ya? Es solamente de que ahora vamos a generalizar eso, lo que ustedes conocen para los polinomios de grado 2, y conocen el mecanismo cómo hacerlo para una ecuación, para un polinomio de grado 1, una ecuación lineal, ¿ya? Y lo vamos a generalizar para cualquier otro orden o grado del polinomio, pero el tema es que al principio igual nos vamos a concentrar en los que están de grado 3 o a lo más 4, ¿ya? Porque ahí todavía existen caminos fáciles para decir cuántas raíces existen y eso. Y en general, si ustedes tienen un polinomio de grado, no sé, pongámosle 15, ¿ya? Un A sub n por X a la, acá, X a la, un A sub 15 por X a la 15, y después todo el resto. Entonces ahí ustedes saben de que como ese grado es impar, entonces existe al menos una raíz, ¿ya? Ahora, el problema es de los teoremas de existencia, es siempre les dice, bueno, ya el asunto existe, pero no les dice para nada cómo encontrarlo, ¿ya? Pero bueno, para eso igual en el camino vamos a ver algunas posibilidades. Digamos que van a ayudar, pero digamos, sabemos que existe, pero no sabemos cómo encontrarlo a priori todavía, ¿ok? Pero no nos compliquemos la vida, no se preocupen, vamos a ver algunas posibilidades. Ya, ahora, esa cosa que está acá, eso estaba, esencialmente se hizo en el curso de nivelación. Así que por último, revisen ahí, ¿ya? No es tan necesario que lo hagamos aquí otra vez. Aquí lo único que cambia son un poco las letras, ¿ya? Aquí ocuparon las letras griegas. Eso. Ahora, ya, entonces estábamos acá con la observación respecto al discriminante. Y aquí ahora, en esa parte que pusieron de nuevo como ejercicio, el tema es que pusieron acá ahora, recién al final, la definición del discriminante, ¿ya? Pero eso es algo que, como ya les dije, eso ya se repasó en el curso de nivelación, y además eso incluso en cálculo 1 se repasa esa parte, ¿ok? Pero eso sí, ojo, ahí ven la importancia, porque como se repasa en tantas partes, significa que por algo será, ¿ya? O sea, esa parte no la pueden ignorar nunca más, o sea, la tienen que conocer y dormidos. ¿Algo? La cosa que yo quería mencionar aquí en ese contexto más bien es aquí esto, en el sentido de que esta parte acá, fíjense, con las raíces nosotros podemos escribir una factorización del polinomio.
Y las raíces siempre van a tener el formato al estilo. Un factor va a ser x menos una raíz por x menos otra raíz. Ahora, eso sí, siempre van a ser de ese formato cuando nosotros permitimos, por último, los números complejos también. ¿Ya? Pero como aquí, entonces, estamos con el caso del, para cálculo en los reales, o por lo menos entonces, en este caso acá, esto funciona solamente si el discriminante es mayor o igual que 0, o sea, no negativo, ¿ya? Pero claro que si si el discriminante es negativo, entonces ahí simplemente las raíces, este x1 y este x2 acá, son números complejos, pero funciona igual, ¿ya? Yo le había dicho a la Anaís que siempre, como cualquier trabajo, parta por la definición, porque como se ve súper bien toda la cuestión. Y yo le dije eso. Y me dijo, lo voy a copiar siempre. Y yo El como, mito ahora te que lo vi, Rey. es como, ¿Te Compañero, estás escuchando? ¿Qué están Muteate, hablando? muteate. no está entrete la conversa. Muteate. Me gusta la historia, pero no es el momento. Vaya, deberían intentar de prestar atención en la clase y mejor hablar conmigo en vez de hablar con otros compañeros ahí. ¿Ya? Ya. Bueno, esta parte aquí, ¿para qué valores del discriminante? No tenemos ninguna raíz. Ojo, aquí raíz real, ¿ya? Se refiere, porque en el otro caso sí existen raíces, pero son complejas nomás, ¿ya? Bueno, aquí está lo que yo les mencioné antes, lo de la parábola, y en ese sentido aquí la cantidad de raíces que tenemos significan o representan los puntos de intersección de la parábola con el eje X. Bueno, a propósito de eso, acá pusieron, se ve como una sonrisa infinita o un pucherito infinito. Bueno, ya. El tema es que eso depende solamente del signo de este coeficiente, ¿ya? Si este coeficiente es positivo, entonces la parábola es abierta hacia arriba. Si ese coeficiente es negativo, entonces tenemos el gran pucherito, ¿ya? ¿Qué más? ¿eso es cóncavo y convexa, profe? Sí. Pero esos son conceptos que se van a ver en cálculo un poco más adelante. ¿Ya? Bueno, aquí la última cosita, bueno, ya. Aquí se refieren, la parábola siempre va a tener un eje de simetría, ¿ya? Que va a ser un eje vertical. Y ese eje, entonces, a ver si hago un pequeño dibujito acá. Ya pongamos ya para no hacerlo tan aburrido, entonces pongamos una parábola triste. Acá XY, tengo mi plano XY y colocamos la parábola por ahí. Entonces, en particular, ¿qué podemos decir sobre esa parábola? Esa parábola aquí corresponde a en primer lugar, aquí el A entonces es menor que 0, ¿ya? Es un número Es cóncavo. negativo. ¿Qué más podemos decir acá? El discriminante. ¿Cómo es el discriminante acá de esa parábola? ¿Qué me dicen? Negativo.
Exactamente. Aquí el discriminante es negativo porque no hay puntos de intersección con el eje X, o sea, no hay raíces reales. Aunque la curvatura se puede definir por lo que entiendo por el valor de C. ¿Qué cosa? Tengo entendido que la curvatura se puede definir, no me acuerdo si era por el valor de C o por el valor de A. Creo que era por el valor que es de C. Que si tenía ciertos números, la curva iba hacia arriba, otra vez hacia abajo o recta. A ver, la curvatura tiene que ver con O sea, profe, el C donde pasa por el punto I. 2x. No, X, pero hay otros factores numéricos ahí involucrados, ¿ya? A ver, si la parábola intersectase en X e Y, ¿cómo X y Y? ¿Habría entonces más de 2 raíces por el discriminante? ¿Te refieres si la parábola estuviera por acá? A ver, no, perdón, voy a colocarlo aquí abajo, ya todavía. Eso. Lo que pasa es que, no, aquí igual esa parábola tampoco tiene, no, ¿cómo decirlo? Tampoco tiene raíces reales, pero hay una cosa acá, ojo, la parábola aquí, esto sigue aquí hacia abajo, lo único es que no puedo seguir mucho más aquí hacia abajo. Lo que pasa es que en algún punto, suficientemente abajo aquí en la hoja del papel, se intersecta sí o sí, ¿ya? Con el eje Y en este caso, ¿ya? Bueno, el tema es que el eje Y en ese sentido no tiene mayor importancia. El eje que tiene relevancia aquí es este eje. El eje de simetría, sí, las raíces son las intersecciones con el eje X. Entonces, cuando la parábola no se intersecta con el eje X, no hay raíces reales, ¿ya? Pero a lo que apunta esa última pregunta acá es la simetría respecto a este eje de acá. Y en particular, ese punto de intersección de acá. Este X sub 0. ¿Qué me dicen cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Sí, si intersecta, entonces, si hay cortes, efectivamente hay raíces reales, sí. Pero ese punto que yo marqué aquí con rojo, ese, bueno, punto bien gordo ahora, ¿cómo se llama? El vértice. El vértice, exactamente. Sí, y este es acá, este punto de acá, el menos b sobre 2a. Y ahora lo único es que es el I sub 0. Eso es la altura que alcanza la curva. El I sub 0 es simplemente el polinomio evaluado en el X sub 0. Acá, porque acuérdense, la parábola acá, el gráfico, lo voy a poner en azul mejor acá. El gráfico, esto es el polinomio que estoy considerando, es entonces ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Y eso lo grafico en el sentido, esto lo igualo a y, ¿ya? Entonces, el y sub 0 es simplemente el polinomio evaluado en el x sub 0, que en este caso corresponde al menos b partido por 2a. Profe. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? El punto rojo también se lo puede decir máximo, valor o mínimo, ¿cierto? Sí, de hecho, en ese caso sí es un máximo o mínimo dependiendo si la parábola es abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Vale, gracias.
Ya, lo único es que aquí con eso ya, bueno, ya nos quedan como 4 minutos. Dudas, consultas, entonces, en primer lugar. Yo tengo, ¿Cómo? pero no de esto, sino de lo que está al principio. Al principio, ya, entonces dime dónde. Principio. Bueno, aquí está el principio. Donde dice algo sobre un polinomio con grado n. Ya, eso. Ahí, eso. Quisiera que explicara eso, esa cosa rara de a, n, x elevado a n más a, n. Quisiera que explicara esa cosa rara de ahí. Lo que pasa es que los A sub I, o sea, todas las A's que aparecen acá son números, y de hecho números reales, ¿ya? Y estos son lo que llamamos coeficientes. Y los X's, hay X como la variable, ¿ya? Y Pero simplemente... cuando sale un más y un punto suspensivo, ¿qué hay entre medio de ese punto suspensivo? Eso es lo que no logro entender. Ah, los que están entre medio, bueno, ya. Están lo que pasa es que cuando tienes para un n cualquiera, entonces puede haber muchos o puede haber ninguno ahí entre medio. El tema es que eso de acá sigue con el a sub n menos 2, x a la n menos 2, más a sub n menos 3, x a la n menos 3, menos 3, y así, ¿ya? Y el tema es que para evitarse de, o sea, digamos, ¿cómo escribes de que aquí en total, en esta suma, tienes n más 1 sumandos? Cuando quieres dejarlo libre para cualquier n. El tema es que los 3 puntos, esos se colocan siempre como para rellenar lo que está entre medio. Eso sigue la misma estructura que teníamos de antes, pero es para poder escribir los términos en general, ¿ya? Es como un resumen para como simplificarlo, la lectura. Es como para mostrar la estructura solamente, la que tienen los Ya. objetos con los que estamos trabajando. Pero entonces, ¿cómo es posible que llegases de n-3, después seguiría n-4, n-5, y por qué después pasa a un 2? ¿Qué es lo que sucede internamente que llega a eso? Porque en algún momento voy a tener el a sub n menos, aquí si te fijas, lo que estoy restando va aumentando, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Entonces, en algún momento voy a tener aquí el n menos 2 por el x a la n menos el n menos 2. Y después el siguiente término, bueno, me queda acá el a sub n menos el n menos 1, porque va creciendo. X a la n por, perdón, menos, bueno, ya n menos 1. Es que tengo acá esta cosa, ya, ahí, ya, es una resta también. Entonces, si te fijas acá en esta parte, por ejemplo, el n menos y después el n menos 2, la n se cancela y después me queda solamente el más 2 que tenemos acá. Ya, entiendo. Y Y después otra cosa, para una el última siguiente cosita. acá es con el 1. ¿Ya? ¿Qué cosa? Entiendo. Ese como, que era como un 6, pero era una letra, que se llama D de Jacobi.
Eso que está ahí, bueno, esa cosa rara de ahí. eso. ¿Qué significa ese 6? ¿Qué significa exactamente? No, es un 6 al revés. Lo digo para como hacer una comparación, porque no sé qué. Ya no, pero como les dije, eso es una notación para anotar el grado. Y aquí en esos apuntes quieren utilizar esa notación, o sea, simplemente significa el grado del polinomio p de x. Y por eso yo les puse acá, en otros textos aparece como dec. Eso. Por degree en inglés. Pero no tiene como ninguna otra utilización, no tiene como... No, sí, ese símbolo sí se utiliza en otros contextos también, pero también solamente para notación, en el sentido de que, por ejemplo, derivadas parciales, pero bueno, para eso tienen que llegar hasta cálculo 3 primero. Ya, gracias, profe. Pero ese símbolo aparece en varios contextos, sí, pero hay que siempre también entender de qué es lo que uno está hablando. Y la notación, digamos, se modifica un poco, ya, pero eso es solamente como para notación, ya, es simplemente, como ya les dije, los matemáticos son flojos para escribir, entonces intentan siempre abreviar todo lo más que puedan. Entonces, acá en este caso ni siquiera quieren escribir dec, entonces ponen ese simbolito nomás, ¿ya? Pero eso. Bien. ¿Más dudas, consultas?